una palabra que Dios le había dicho a Abraham. Tu descendencia será esclava en Egipto 400 años. Sin embargo, ese propósito se retrasó. El pecado hace que los procesos se retrasen. Y fueron 430 años. ¿Cuántos años se retrasó? 30 años más de esclavitud. Hasta que Dios eligió a Moisés, ¿verdad? Y lo mandó a libertar al pueblo. Después de esos años de esclavitud, Dios sacó a Israel de Egipto. Y mi Biblia dice que lo sacó con mano poderosa. Los sacó, abrió el mar y los libertó. Y una vez ellos salen de Egipto y están en medio de ese momento de transición, Moisés está en el monte, es el pasaje que hemos leído, y ya tiene 40 días y 40 noches. Nadie sabe qué pasa con Moisés. Y la gente se empieza a preocupar y dicen, este Moisés no sabemos de él hace 40 días nada. No responde llamadas, no responde chat de WhatsApp. Le escribimos por Messenger y no responde. No sabemos qué le ha pasado a Moisés. Y se acercaron a Aarón y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué se acercaron a Aarón? Aarón era el segundo al mando. En la ausencia de Moisés, su hermano Aarón era la cabeza visible y a él se acercaron. Dios había dicho al pueblo en Éxodo capítulo 20, yo Jehová, fuerte y celoso soy, os saqué de tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos ahora están diciendo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Dios, que es un Dios celoso, les había dicho a ellos, no se harán imagen ni semejanza, ni de lo que está en el cielo, que hay en el cielo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, no se harán imagen ni semejanza de lo que está en el cielo. Por eso en este lugar no hay imágenes, ¿comprende? Ni de lo que está en la tierra. ¿Qué está en la tierra? Los animales, cuadrúpedos, las cosas creadas, no se harán imagen, ni de lo que está debajo de la tierra. Y debajo de la tierra está el infierno. Amén. Demonios y de todo un poco. Nada de eso, dijo el Señor, no se hagan imagen. Cuentan que una vez alguien llegó a una iglesia y encontró una hermana barriendo la iglesia. Y le dijo, hermana, ¿esto es una iglesia? Y la hermana le dijo, sí, es una iglesia, hermano. Le dijo, pero ¿y dónde están los santos? No veo los santos, ¿dónde están? ¿Esto sí es una iglesia? Le dijo, sí, hermano, esto es una iglesia. Pero ¿dónde están los santos? Ah, ¿usted se refiere a los santos? Sí. Ah, lo que pasa es que ellos llegan a las 7 de la noche cuando inicia el culto en este lugar. Los santos. Amén. Los que han sido lavados y santificados por la sangre del Cordero. Amén. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en Galacia, en Efesios, dice a los santos que están en Galacia, que están en Corinto, a los santos, porque han sido lavados, han sido santificados. Y en ese proceso estamos. El proceso de la santificación, porque el proceso de la salvación consta de 3 etapas. El primero, la justificación que se da en el momento de la conversión. Usted deja de ser un ladrón, un avaro, un adúltero, un perverso, un pecador y ahora pasa a ser un justo. El proceso de la santificación, que es el proceso en el cual estamos. La palabra y el Espíritu Santo nos santifican. Hasta el día de la venida del Señor, en el cual se dará la tercera etapa, la glorificación, donde esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Así que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado para estar con el Señor. El apóstol Pablo, hablando de eso, dice a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, diga conmigo nosotros, los que hayamos quedado hasta ese momento. Pablo estaba esperando al Señor en su tiempo y se incluyó en ese paquete. Dijo, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El griego es harpazo, ser tomado violentamente, quitado de un lugar y puesto en otro. Lo que pasó con Enoc,
que fue traspuesto, séptimo desde Adán y no vio muerte. Lo que pasó con Elías, no vio muerte y fue levantado en un torbellino de fuego. Eso mismo va a pasar con la iglesia. En el arrebatamiento. Por eso cantamos, como dice la alabanza, me verás en gloria, me verás. Subiremos y estaremos, dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque esa palabra es la mayor esperanza. La esperanza es que lo que vivimos en esta tierra es pasajero, porque la morada eterna no se espera. Calles de oro, mar de cristal y una eterna felicidad con Cristo. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Alguien me oyó predicar hace una vez y me dijo, oye, a ti no te da pena. Me dijo una compañera de la universidad donde yo me gradué, de mi carrera profesional, me dijo, no te da pena predicar de Cristo, hablar en lugares públicos, de Jesús, de religión, de Cristo. Yo le dije, no me da vergüenza, porque si a Cristo no le dio vergüenza morir por mí, hace más de 2000 años, en una cruz, semidesnudo delante de una gran multitud, a mí hoy no me da vergüenza decir que Él es mi Señor, que es mi Salvador, que me perdonó y que ha hecho de mí una nueva persona. Alabado sea el Señor. Y sabe que esa persona que me dijo eso, un día pasé, un lunes en la mañana, y lo vi en una de las calles, cerca a una cantina, como que había amanecido tomando allí, tirado, con el brazo extendido ahí, ya eran como las 6 de la mañana, el vómito frente a su cara, las moscas daban vuelta, y las botellas de licor. Y él me preguntó a mí que si a mí me daba vergüenza, no me daba vergüenza hablar de Cristo. Yo reflexioné, dije, eso me daría pena. No se enoje conmigo, yo le amo en el Señor. Pero ese no es el propósito de Dios con tu vida. Dios nos hizo, y cuando el hombre está en las manos de Dios, tiene el valor que de verdad tiene. Por eso la Biblia nos compara con vasijas de barro. En la antigüedad se usaban vasijas de oro, de plata y de barro. Los reyes y la gente adinerada solo usaban vasijas de oro, los de trato medio de plata, y la gente pobre de escasos recursos pues les tocaba usarlas de barro. Pero hay una diferencia, usted coge una vasija de oro y la suelta al piso y ¿qué pasa? Solo se escucha un ruido pero no se rompe, porque es de oro. Usted coge una de plata, la deja caer y no se rompe. Pero una de barro, si se le cae, se acabó. Entonces la vasija de barro no tenía un valor muy significativo. A menos, había una excepción, a menos que tuviera un contenido muy valioso en su interior. No, ustedes no están aquí esta mañana. Y ese contenido valioso, Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la gloria de la magnificencia sea de Dios y no de nosotros. El Espíritu Santo que está en tu cuerpo es el tesoro más valioso y es el que le da el valor a tu vida que nada en este mundo le puede dar. Amigo, usted que está aquí en esta mañana y ya se me está saliendo el evangelista. A veces trato de amarrarlo y digo, voy a llevar el maestro y el pastor. Siempre se me sale. Pero usted que está aquí en esta mañana y no ha recibido a Jesús, el mundo trata muy mal a la gente. Y mientras esté sin Cristo, está vulnerable al mundo, sin esperanza, sin Dios. Y el mundo nunca le va a dar el valor que se merece. Pero este Jesús, que es el mercader, que vino y encontró una perla de gran precio, ese eres tú. Vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para comprar esa perla de gran precio. El mundo te ha dicho que no sirves para nada. Escucha a Dios, eres una perla preciosa y vales lo que costó la sangre de Cristo y su vida en la cruz del Calvario. Sí eres valioso, sí vales mucho, pero vales en las manos correctas. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Vales en las manos correctas. Un hombre tenía un reloj muy antiguo, intentó vendérselo a alguien y le ofreció 100,000 pesos.
Intentó vendérselo a otro y le ofreció 90. Intentó vendérselo a otro y le dijo, es una reliquia, le ofreció 50,000 pesos. Y alguien le aconsejó y le dijo, allá en tal parte hay un almacén de antigüedades, donde hay un valor histórico. Ve a ese lugar. Y él fue. Y le ofrecieron 50 millones de pesos por el reloj. Y allá lo vendió. ¿Cuál es la enseñanza? Allá sí sabían lo que valía esa reliquia por el valor histórico, porque era una antigüedad. Tú vales en las manos de Dios y en el lugar correcto. ¿Estamos acá? Israel, hermanos, no podía pasar mucho tiempo solo. Por eso la Biblia siempre nos compara con ovejas. Las ovejas, el pastor se iba y se empezaban a descarrilar. Mire, usted una oveja, decía el hermano Tony en la noche que hablábamos, usted un perro, un gato, lo lleva así sea a 3 cuadras o a otro barrio, y de alguna manera se la ingenia, y cuando usted ve el gato y el perro otra vez en la casa, el perro por el olor y el gato por un sentido de ubicación que no lo pierde. Pero si usted coge una oveja y la lleva a 1 cuadra lejos de la casa, hermano, no vuelve más. Y lo curioso es que la Biblia nos compara no con el perro ni con el gato, sino es con las ovejas. Israel, no estaba Moisés, enseguida dijeron, bueno, este Moisés no llega, hagámonos un becerro. Quiero explicar esto. La cultura, la mentalidad de esclavos la tenían aquí. Dios los había sacado de Egipto, pero el corazón todavía estaba en Egipto. Nos acordamos de los ajos y de las cebollas que comíamos en Egipto, y aquí solamente este maná. Sí, pero no se acordaban. Allá comían ajos, comían cebolla y comían carne, pero eran esclavos. Mire cómo Satanás engaña a la gente. Cuando yo no era cristiano no me pasaban estas cosas. Ajá, ¿verdad que sí? Cuando no tenía el Señor no pasaba por esta prueba, claro, porque allá en el mundo nunca te iban a promover, pero acá vas pasando por prueba porque vas a ir escalando y subiendo, y cada prueba es una bendición mayor, y cada escalón es un peldaño más alto que Dios te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de escalón en escalón, hasta alcanzar la plenitud de vida en Cristo, porque a eso nos llamó el Señor. Hemos sido llamados a crecer, y la iglesia Elim ha sido llamada a crecer. No podemos seguir sufriendo de enanismo espiritual. La iglesia tiene que crecer, y las que paren son las ovejas, no el pastor. Me gusta cuando se quedan así serios conmigo, ¿verdad? Porque yo digo, parece que este sí era el mensaje. Parece que cuando oré el Señor no se equivocó. Haznos un becerro, Moisés. Aarón. Y Aarón era un líder blandengue, le llamo yo. Yo no sé si ustedes conocen esa expresión acá. Es que mi mamá es antioqueña, mi papá es barranquillero, fui criado en Montelíbano, Córdoba. O sea, tengo de todo un poquito, a veces me cruzan los cables. Soy un de todito, hermanos. Me quedé sin... Cuando hay esas luchas de regionalismo, yo no sé para qué lado tirar, porque tengo por un lado acá y allá. Entonces, era un líder blandengue. Los pastores, los líderes, tenemos que saber en manos de quién dejamos el rebaño, porque hay líderes blandengues, le llamo yo. A la primera propuesta del pueblo, enseguida van cediendo. Yo le pregunto a la iglesia esta mañana, y a usted ya en su casa, sí, a usted le estoy hablando, a la gente que hay que decirle lo que quieren oír o lo que necesitan oír. Si en realidad amamos a las personas, debemos decirles lo que necesitan oír. Y lo que necesitan oír es el maná del cielo, es la palabra de Dios, porque es la que edifica. Mire, ningún discurso, por muy hermoso que sea, en el mundo, aún un discurso del presidente de Estados Unidos, por hermoso que sea, es mayor a una predicación del evangelio. Porque por muy bonito que sea, no produce salvación ni vida eterna el discurso del presidente. Pero la palabra de Dios, cuando es predicada, el que lo cree es salvo.
La Biblia es un libro que el que lo lee se hace sabio. El que la vive se hace santo. Y el que lo cree es salvo. Bueno, los domingos a las 12:40 también se dice gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Y sabe que yo normalmente hablo lo que el Señor me dice que hable. Yo estoy por Jehová. ¿Cuántos están por Jehová? Amén. Júntese conmigo, dijo Moisés. ¿Comprende? Se dieron a la idolatría, hicieron el becerro y dijeron: esto es fiesta para Jehová. Mira hasta dónde iba el asunto. Levantaron un altar y empezaron a danzar, a ofrecer sacrificios de danza y de alabanza. Tenían un sacrificio correcto, porque es correcto alabar y danzar, pero tenían un altar equivocado. ¿Comprende? El caso de Caín fue diferente. Caín tenía un altar correcto, pero un sacrificio equivocado. Adán le había enseñado que el pecado sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Abel ofreció un cordero, Caín llevó unos vegetales y unas verduras. Y dice la Biblia: miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel, obediente. Es normal, es natural que usted al hijo que le obedece lo mira con agrado. Pero al hijo desobediente, el diablo le pela el diente, decía mi abuela. ¿Verdad? Al desobediente, dice, Dios no lo miró con agrado. Entonces el caso de Caín era diferente. Él tenía un altar correcto, edificado, levantado, un lugar alzado, pero el sacrificio era incorrecto. Ahora el pueblo tenía un sacrificio correcto, pero un altar equivocado. Lo levantaron y era un becerro el que estaba allí. Y la Biblia dice, Romanos capítulo 1, que cuando el hombre se pervierte termina dándole adoración y alabanza a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y Dios busca no la adoración, sino adoradores. Es que hay una diferencia ahí, hermanos. Dios no busca adoración, la adoración la busca el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorare. Él busca adoración. Pero Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Eso dice Juan capítulo 4. Porque a tales adoradores busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque la adoración es el producto, el adorador es el fabricante. Voy por acá. La adoración es el producto, el adorador es el fabricante, el productor. Y Dios, siendo la mente más sabia del universo, no busca el producto se agota, usted adoró y ya se va para la casa. Dios busca el fabricante, el productor, para que donde esté pueda levantar un altar. En la casa, en el trabajo, en la universidad, donde esté, porque Dios es un Dios para la vida. Gloria al Señor. Y Aarón se dio un líder blandengue. Un líder blandengue. El pueblo dijo y se hizo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Quién le enseñó eso? Eso es una publicidad política bien pagada, ¿sí o no? La voz del pueblo es la voz de Dios, pero resulta que el pueblo decía, crucifícale y suéltanos a Barrabás. Esa era la voz del pueblo. Pero no era la voz de Dios. ¿Aló? Dígale al que tiene al lado, eso es contigo. Dígale, eso es contigo. ¿Sabe? Yo no soy como esos predicadores que dicen, eso no pasa aquí, eso pasa por allá, no sé dónde. No, si Dios me hace que lo diga aquí es porque pasa aquí. Pasa en TNT y pasa en la vida real.
¿Cuántos están contentos, hermano? No se preocupe, que yo imito al Señor. Cuando dice que yo, Jehová, hago la herida, yo también la curo. Gloria al Señor. A mí no me preocupa que se enoje un ratico conmigo. Yo sé que después el Señor le cura la herida y me va a amar. Pero la palabra nos confronta. Y la confrontación es necesaria. Alguien te tiene que decir que la idolatría es pecado. Con el mayor respeto, con el amor que nos caracteriza a los hijos de Dios, te tenemos que decir que la idolatría es pecado. Está en la Biblia. ¿Y qué es idolatría? Porque cuando hablamos de idolatría nos imaginamos es un montón de gente adorando un muñeco. Pero yo vengo a decirle esta mañana que el término idolatría trasciende a eso, va más allá. Tiene un contexto totalmente más amplio. Porque idolatría es, escúchame bien, es todo aquello que usurpa el lugar de Dios en tu corazón. Si hay algo en tu vida, que es más importante que Dios para ti, eso es idolatría. Y ese algo o alguien que es más importante que Dios para ti, es tu ídolo, es tu becerro. Hoy hay modernos becerros. Y ahora nos está pasando algo a los cristianos. Criticamos a los católicos porque tienen un papa que dicen que es infalible y le besan la mano. Y ahora eso se ha metido en las iglesias cristianas y hay un montón de apóstoles que exigen que le besen la mano, que le besen los pies en actos proféticos y una cantidad de cosas, modernos becerros. Me voy a quedar aquí. Yo fui a un culto, era líder de jóvenes cuando eso, en la iglesia, con mi esposa. Y al culto que fui, era una actividad unida de 8 iglesias. Venía un apóstol de no sé a dónde. Y cuando estábamos en el servicio, pasó el apóstol y él pidió un acto profético. Hicieron fila como 8 o 7 pastores y el primero le besó la mano y luego le besó los pies y pasó. Y luego cuando iba a pasar el segundo, yo recogí mi gente y nos vamos de aquí, señores. Porque yo estoy por Jehová. Yo no vine a adorar a un hombre, a un becerro de oro, a un becerro humano, a un moderno becerro. Yo solo adoro a Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, tu pueblo se pervirtió. Y Moisés dijo, ¿cuál pues? Tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y Moisés le devolvió la pelota y le dijo, tu pueblo que tú sacaste de Egipto. En ese momento Israel quedó huérfano espiritual. Dios dijo, tu pueblo. Y Moisés dijo, tu pueblo. Y ahí quedó la pelota en el aire. Así queda el que se pervierte, el que se va sin ninguna cobertura espiritual, ni allá ni acá, queda vulnerable, hermano. ¡Qué tristeza! Tu pueblo que sacaste de Egipto se corrompió. Pronto han dejado mi palabra, así fue. Así que yo encenderé mi ira y los acabaré y te daré un nuevo pueblo. Y Moisés dice que ora Jehová y dice, Señor, no se encienda ahora tu ira contra este tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Y le devuelve la pelota. Porque harán de decir los egipcios que los sacaste para matarlos aquí en el monte y que no fuiste capaz de meterlos allá. Y se arrepintió Jehová de lo que había dicho que iba a hacer. Y entonces, ¿de quién es el pueblo? Hermano, Dios dijo, ese no es mi pueblo. Mi pueblo no es idólatra. Mi pueblo no adora becerros. Mi pueblo solo me adora a mí. Por eso dijo tu pueblo. Ese no es de los míos. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, pero al extraño no seguirán. ¿Verdad que sí? Al extraño no seguirán. Enójese conmigo, pero yo estoy por Jehová en esta mañana. Amén. ¿Quién está por Jehová? Amén. Y Moisés descendió, venía del monte. Y el que sube al monte, Dios le revela las cosas. Y luego usted se pregunta, uy, ¿quién le diría? ¿Quién sería el chismoso? ¿Verdad? Eso le dije yo una vez a alguien. El Señor me mostró algo, hermano, en la madrugada y yo estaba seguro. Yo no lo había visto, pero Dios me lo dijo. Dije, hermano, a él solito, no para avergonzarlo, porque Dios no está interesado en avergonzar a nadie, sino en restaurarlo al hermano. Le dije, hermano,
estaba orando y el Señor me mostró esto y esto de ti. Entonces, si andas en eso, arrepiéntete. Hermano, ¿y quién se lo dijo? No me lo dijo el Señor porque estaba orando. Y el que suba al monte, Jehová le revela. Moisés estaba en el monte y él le dijo, tu pueblo se pervirtió. Hicieron un becerro. Y le dio los detalles. La Biblia no da la descripción, pero cuando Moisés bajó, fue Aarón. Le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho pecar a este pueblo? ¿Quién le dijo a Moisés que había sido Aarón? Dios. ¿Comprende? ¿Quién fue el chismoso? Dios. ¿Qué le hiciste al pueblo? Lo hiciste pecar. ¿Y qué dijo Aarón? Todo líder blandengue, ay, no se enoje mi Señor conmigo, tú conoces que ese pueblo es de dura, ni siquiera aceptó la responsabilidad. Qué tristeza la condición de Aarón, ¿verdad? Estaba en el proceso de renovación porque luego iba a llegar a ser sumo sacerdote, pero estaba en proceso. Y ahí era un líder no confiable. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser, hermanos, lo de Dios no se negocia. No se comercia. Ese es el error que se ha cometido hoy. Se ha hecho del evangelio un negocio. La avaricia, la codicia, el dinero ha corrompido el corazón del predicador, del pastor, del ministro, y se ha dejado la esencia del evangelio, que es el alma del ser humano que Dios desea salvar por perseguir otros intereses. Yo predico al Señor por agradecimiento a Él que me salvó a mí y quiero que salve muchos más. No por amor al dinero. Y cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás el Señor lo añade. Viene por añadidura. Prioriza a Dios. Diga al que está a tu lado, prioriza a Dios. Dios se encargará del resto, hermano. Este era un líder blandengue. Ahorita en la escuela dominical le contaba a los hermanos, unos pastores que fueron a predicar al monte, por allá, por las veredas, por donde mucha gente a veces no les gusta meterse. Pero cuando tú eres de Dios y amas las almas, tú vas donde otros no quieren ir. Amén. Y se encontraron un hombre en un burro con un tabaco. Y le preguntaron, la iglesia fulana de tal está, sí, queda por allá. ¿A cuánto queda? Y dijo el hombre con el tabaco, a un cuarto de tabaco. Y los pastores se miraron el uno al otro, los dos pastores, hermano, un cuarto de tabaco, nunca hemos fumado tabaco, ¿cómo hacemos? Hermano, pero más o menos a cuántos kilómetros o metros. Entonces él les explicó y le preguntaron los pastores, hermano, pero varón, pero hay cristianos, ¿cuántos más o menos hay en esa iglesia? Hay 90 personas aproximadamente. Y son, ¿cuántos hay cristianos firmes, verdaderos? Y el hombre se sacó el tabaco de la boca y escupió. Y dijo, pues firmes, así como yo, vemos como 40. Y así todo ñengue, hay como 50. Tremendo, ¿no? Firmes como yo. Decía un hermano, si así estaban los firmes. Un líder blandengue, Aarón. Así hay. Hermano, pero en medio de todo esto, siempre hay un pueblo escogido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Había una tribu que veían la cosa y no les gustaba. Habían unos acá que estaban viendo a la gente adorar al becerro y no quisieron participar de eso. Y si usted no lo sabía, esa era la tribu de Leví. Y este día, cuando Moisés baja del monte con las tablas y ve aquello, arde su ira y parte esas tablas de la ley. Mire eso, Moisés, que era un hombre que la ira lo dominaba. Y las tablas, hermano, en 40 días y 40 noches, el resultado de lo que traía Moisés de allá debió haber sido como 20 enciclopedias, una por día, 40 enciclopedias. Pero ¿qué trajo Moisés? 2 tablitas con 10 mandamientos. ¿Será que Dios se demoraba 40 días y 40 noches para escribir 10 mandamientos? Pero quiso que Moisés estuviera ahí. Ahorita explicamos que Dios busca es al adorador, no la adoración, ¿verdad? Hay muchas veces que
tú no recibes la respuesta de Dios y has estado orando, llorando, llorando. Y sigues orando y nada que llega la respuesta, ¿verdad? Pero sigue ahí. Porque aunque tardare la visión, llegará. Y el Señor quiere verte ahí. Ahí el Señor tuvo a Moisés 39 días. Yo creo que el último día fue el que le dio para que se fuera allá. Pero ahí lo quería. Ahí te quiere el Señor todavía. En lugar de oración. Marcos 1:35 dice que Jesús, nuestro Señor, siendo de madrugada, cuando aún era muy oscuro, Él se apartaba al monte. Y allí oraba. Y pasaba tiempo con Dios toda la noche, una vigilia de oración. No hay nada más poderoso que eso. Toda la noche con Dios. Y luego usted lee en la Biblia, muchos sanados al ponerse el sol. ¡Claro! Descendía del monte en la mañana y venía lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegaba en la mañana, todos, Lucas 6:19 dice, y todos procuraban tocarle porque poder salía de él y sanaba a todo el que le tocaba. Era una fuente inagotable de poder y todavía lo sigue siendo. Esa es la buena noticia. Así que si está enfermo, hoy se va sano para su casa. Si está atribulado, hoy se va libre para su casa. Si está en casa angustiado, hoy eres libre por el poder del Espíritu. Porque de lo que tengo, de eso te doy. De lo que tengo, Espíritu Santo y fuego. De lo que tengo, de lo que recibí en el monte. Uno no da lo que no tiene. Por eso en el Señor hay que tener el altar correcto y el sacrificio correcto. El altar, tu vida es un altar. Tiene que estar correcta. Yo no puedo venir a pararme aquí a predicarles a ustedes, hermanos, algo que yo no estoy viviendo. Eso se llama hipocresía. Aquí está mi esposa. Y ahorita le decía a los hermanos allá en la iglesia, en la escuela dominical, que la primera persona que debe testificar que un hombre es de Dios es su esposa. Si mi esposa no puede decir que yo soy un hombre de Dios, yo estoy desacreditado para hablar de Cristo. Porque yo no puedo venir aquí a explicarle a usted, enseñarle que tiene que amar a su esposa y yo la levanto a cachetadas allá en la casa. ¿Y qué me dice la Biblia? Hipócrita, saca primero la paja, la viga que tienes en tu ojo y luego vas a ver la paja. Yo no puedo. Hermano, es necesario, dice la Biblia, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, sobrio, sabio, prudente, que gobierne bien. ¿Cómo dice? Su casa, para que no caiga en descrédito, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Quiere buscar un hombre de Dios? Búsquelo en su casa, no aquí en la iglesia. Porque aquí todos somos santos. Aquí todos lloramos en la adoración. Y si ponen un cantante como el hermano que tiene una voz como la de Luciano Pavarotti, gloria a Dios. Hermano. Eso es don de Dios. Y aquí yo los miro a toditos así. Yo, qué poco de ángeles. Yo digo, Señor, aquí todo el mundo va para el cielo. Caramba. Allá no va a caber la gente, caramba. Pero vamos a la casa. Vamos al lugar de trabajo. Ajá. ¿Qué opinan los compañeros? Ajá. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Yo cuando predico me gozo en el Señor. Yo no sé usted. Y me encanta predicar. Porque el evangelio es buena nueva. A mí me gusta dar buenas noticias. Usted prende el noticiario y lo que escucha es pura mala noticia. Atracaron, mataron, llevaron, el banco lo robaron a un tipo de... Hermano, abra la Biblia mejor. Abra la Biblia mejor. Al que cree todo le es posible. Si tuviere fe, como el grano de mostaza, tú le dices las buenas noticias. No le gusta predicar, hermano. Ser un predicador es ser un portador de buenas noticias. Es una buena noticia que usted el pecado lo lleva al infierno. Es una buena noticia escuchar que hay alguien que lo salva. Que lo salva, que lo rescata y que no lo va a dejar caer allá. Solo tiene que creer y no tiene que pagar un peso. Eso es lo mejor, que es gratis. Y si alguien le pone precio, vaya, dígale que es un mentiroso. Dígale que el hermano Xavier Daza dijo que él era un mentiroso.
Le da mi número que yo respondo por lo que digo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces Moisés desciende y ve la cosa. Se aira, parte las tablas. ¿Y qué hizo con el becerro Moisés? Si ellos eran esclavos, hermano, ¿de dónde sacaron el oro para hacer el becerro? Ellos venían de Egipto, ¿sí o no? En esclavitud no tenían nada. Pero antes de salir de Egipto, antes de salir, Dios trató con las egipcias y con los egipcios para que les dieran todo el oro que tenían en los zarcillos, cadenas, ¿cómo se llaman? Las pulseras, todo el oro que tenían para que le dieran. Es decir, Dios los estaba haciendo libres y ya los estaba bendiciendo. Porque ahí en ese oro iban 430 años de primas, de cesantías, de vacaciones compensatorias, de bonos de producción, de rendimiento de trabajo. ¿Sí o no? Y eso es lo que hace Dios con el que viene a Él. Cuando tú recibes a Cristo, el Señor te liberta y enseguida comienza a bendecirte. Porque la ruina más grande en el hombre es la ruina espiritual y se llama pecado. Cuando Dios erradica el pecado, enseguida eres libre y comienza el Señor a bendecirte. Y dice la Biblia, y todo lo que hace te irá bien. Salmo capítulo 1. Gloria al Señor. Todo me sale mal, hermano Xavier, no me rinde el dinero, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ven a Cristo esta mañana y verás cómo el Señor te liberta. Te perdona los pecados y comienza a bendecirte. Te da el trabajo que necesitas. Te hace y te ayuda a emprender el negocio que quieres emprender. Te sana de la enfermedad que no has podido ser curado. 12 años tenía una mujer padeciendo un flujo de sangre y lo que en 12 años no pudo lograr, apenas tocó el borde del manto, al instante fue sanada. Cuando la fe te visite, lo que en años no pudiste lograr, en un momento será posible. Quienes están recibiendo esta palabra, hermano, van a sufrir una metamorfosis espiritual en esta mañana. Porque en Dios no existen casualidades. Si Dios me trajo aquí para compartirle la palabra, hermano, en el amor del Señor, es porque el Señor desea bendecirte, transformarte, hacer una obra. Pero empieza primero lo primero. Primero es lo espiritual. Y lo demás el Señor lo va a ir haciendo. Entonces, con el oro, cogió Aarón el oro. Y Aarón usó su talento, los dones que Dios le había dado como escultor, como artista, y lo puso al servicio de la idolatría. Mire qué triste, ¿verdad? Qué triste que tú, joven, hermana, hermano, los dones que el Señor te ha dado, los uses no para alabar y adorar al Señor y servirle, sino para el pecado. Dios te dio una juventud, ¿y qué estás haciendo con ella? Te dio unos hijos, ¿qué está haciendo usted con esos hijos? Te dio una esposa, ¿la está maltratando? ¿Le está haciendo infiel? ¿Le está dedicando tiempo? Porque el tiempo que se va no vuelve. Le decía a los hermanos hoy allá que uno a quien ama le dedica tiempo. Porque el tiempo es un recurso irrenovable, es más valioso que el oro y que la plata. Lo que pasó ayer, ayer pasó, y lo que usted no hizo ayer ya no lo va a hacer. Ayer no. Intente hacerlo hoy o quizás mañana, pero devolvernos ayer para que usted intente hacerlo atrás ya es imposible. Por eso aproveche el tiempo. Y ustedes en esta mañana han escogido la mejor parte y la buena parte, que es estar aquí con el Señor. Diga al que está a su lado, te felicito. Nos están regañando, pero eso está bien, dile. Dile, es por tu bien. Dile, ¿qué hacemos? Ese hermano dice que también es pastor. Los pastores tienen esa mala costumbre de exhortar al pueblo. Y Moisés destruyó el becerro. Mire lo que pasó. Cogió el becerro, lo partió, lo desmenuzó. Y cuando ya lo hizo polvo, lo echó en el agua. El polvo lo echó en el agua.
y luego se los dio a beber. Para mostrarles la inutilidad, la insuficiencia, la incapacidad de los ídolos, porque los ídolos no tienen poder. Algo que se toma, algo que se come, es inútil, no tiene poder. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos, los ídolos del hombre son de yeso y de metal y de madera, tienen ojos y no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Ahora déjeme hablarle del Cristo del que yo predico. Tiene ojos y todo lo ve. Tiene oído y escucha tu oración. Tiene pies y sí camina. Tiene mano y su brazo no se ha cortado para salvar. Gloria al Señor. Urracata, alaba, baishaquita, alaba, sica, el Espíritu Santo está aquí esta mañana. ¿Quién está por Jehová? Moisés descendió y se airó porque cuando alguien es de Dios esto le molesta. Cuando alguien es celoso por Dios sabe que lo que es de Dios no se negocia. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Y Moisés vio esto y se airó. Y luego que destruyó el becerro, se apartó del pueblo. Mire eso, y se puso a la puerta y se alejó de ellos. Porque el pecado hay que separarse. De hecho, la palabra santidad significa separación. Se separó. Y les dijo, hizo una pregunta. Eso está ahí con dos signos de interrogación. Dijo, ¿quién? Preguntó. ¿Quién está por Jehová? Y la palabra en el original hebreo ahí, ¿quién está por Jehová? Quiere decir, ¿quién es de Jehová? Y dice la Biblia, de las 12 tribus, solo una se le juntó. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Él se separó. Ahí está la línea separatoria. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y miró la tribu de Simeón, de Rubén, Neftalí. Ahí estaba Judá. Todas las tribus, todas ahí. Ninguna, pero dice que hubo una sola, la tribu de Leví. Amén. Y se le juntaron los hijos de Leví. Y Moisés los miró y les dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Aleluya. Santifíquese cada uno en su hermano y tome su espada cada uno y santifíquese en su pariente, en su hermano. Y ellos cogieron la espada y ¿sabe qué hicieron? Fueron y mataron a los idólatras. Y cayeron aquel día en el pueblo 3,000 personas. Eso fue una tragedia. 3,000 personas. Tomaron la espada los levitas, iban pasando. ¿Y qué ocurrió, hermano? Sus propios parientes que habían adorado al becerro, y el levita tomó la espada. Y cuando lo iba a matar, el hombre le decía, pero espérate, Xavier, yo soy tu amigo, nos criamos juntos, jugamos pelota, no importa, idólatra, adoraste al ídolo. Y ¡puf!, le clavaba la espada. Y llegaba el otro. Y Xavier, espérate, yo soy amiga de tu mamá, te cargué cuando chiquito, sí, pero tú adoraste el ídolo, ¡pum!, idólatra. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El baño de sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Esto no es un juego, esto no es un relajo, esto es serio. Y la sangre corrió, 3,000 muertos, y los levitas luego, cansados con sus armas, quizás llorando porque al que es de Dios esto le duele. No había necesidad de que muriera tanta gente, pero solo así por el pecado. Y cuando Moisés los ve cansados con las espadas sucias de sangre, Moisés los mira y les dice, hoy os habéis consagrado a Jehová. Ese día los levitas se ganaron el sacerdocio de Dios porque estuvieron por Jehová, porque fueron celosos y fueron los únicos que estuvieron dispuestos a defender los intereses de Dios. Y aquel que se interesa por Dios, Dios lo escoge para su obra, lo escoge para el ministerio, lo escoge para llevar su palabra. Pero tiene que estar por Jehová.
Ese día, número 2, se rompió la maldición que había sobre los levitas. Génesis capítulo 49, versículo 5. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, a Leví lo maldijo y dijo: Simeón y Leví, hijos de iniquidad, armas de iniquidad, no entre en ellos mi espíritu ni mi consejo. Cargaban una maldición de su propio padre Jacob. Pero ese día, como se pusieron por Jehová, cuando dijo: ¿quién está por Jehová?, los levitas se juntaron. Ese día se rompió la maldición generacional y se convirtieron en los sacerdotes de Dios hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Y hoy los levitas espirituales pueden levantar la espada para santificar al pueblo, para santificar